apréndete este nombre: Django Reinhardt. Django es uno de los guitarristas más importantes de toda la historia del jazz. Y esto lo logró superando muchísimos obstáculos, entre ellos una lesión que le dejó su mano izquierda parcialmente paralizada. Con todo y eso, inventó una nueva forma de tocar la guitarra que le permitió hacer solos virtuosos utilizando solamente 2 dedos de su mano. La música de Reinhardt tuvo un profundo impacto en el jazz, en el country, en el blues, en el rock. Y junto al violinista Stefan Grappelli inventó un nuevo género musical al que llamaron jazz gitano o gypsy jazz. Hoy quiero contarte la increíble e inspiradora historia de este gran músico que, a pesar de haber vivido y haber crecido en unas condiciones sumamente desfavorables, logró convertirse en uno de los guitarristas más excelsos de todos los tiempos: Django Reinhardt. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Para poder adentrarnos en el mundo de este increíble músico, vamos a comenzar haciendo una pequeña referencia biográfica, porque además su vida también es bastante interesante. Y por otro lado, porque comprendiendo de dónde viene, es después mucho más fácil comprender la música que hizo. Django Reinhardt nació en Bélgica en 1910, pero pasó la mayor parte de su infancia viajando en caravanas gitanas por Europa Central y por el norte de África. Es importante tener presente que nos estamos manejando en un contexto donde existen muchísimos prejuicios en contra de la comunidad gitana, prejuicios y persecuciones. Entonces, no estamos hablando de una infancia donde el niño está en las mañanas tranquilo en su casa, estudiando, y después en las tardes se va al conservatorio. Pero por otro lado, cuando tú creces en medio de tanta inestabilidad y tanta inseguridad, aquellas cosas que sabes que te hacen feliz y que son tuyas y que nadie te las puede quitar, son cosas a las que les das un valor supremo. Y eso es lo que era la música para Django Reinhardt. Después de la Primera Guerra Mundial y después de dar muchísimas vueltas, la familia de Django Reinhardt se asentó en un campamento que quedaba en las afueras de París. Comenzó tocando el violín desde muy niñito y a los 12 años le regalaron un banjo guitarra, que es básicamente un banjo con 6 cuerdas y la misma afinación de una guitarra. Es decir, que las pisadas y la forma de tocar en cierta forma es muy parecida. Con este instrumento pasó horas practicando, imitando y copiando los movimientos de las manos de los músicos de su momento, de los músicos de su contexto. Y en tan solo 3 años se convirtió en un profesional y se empezó a ganar la vida tocando en los cafés de la ciudad. ¿Qué música tocaba? El musette. El musette es una música típica de Francia que originalmente se tocaba con un instrumento llamado musette, muy parecido a la gaita gallega, pero que después fue sustituido por el acordeón. Ahora, musicalmente, el primer gran cambio para la vida de Django Reinhardt sucedió en 1926, cuando por primera vez escuchó una música que se estaba haciendo en los Estados Unidos, a la que llamaban jazz. ¿Qué pasa con el jazz? ¿Por qué atrae tanto a los músicos? Porque en este género musical hay mucho espacio para que el músico pueda improvisar. A diferencia del musette, que tiene una estructura mucho más rígida, mucho más conservadora. Por eso es que Django vio en el jazz una oportunidad para darle rienda suelta a toda su creatividad, a toda esa música que él tenía en su cabeza. Se casó a los 17 años y a los 18 hizo su primera grabación. Poco a poco comenzó a ganar fama internacional y así fue como vino un empresario británico llamado Jack Hilton desde Inglaterra hasta Francia para escucharlo en persona. Y cuando lo escuchó, inmediatamente le hizo una tremenda oferta de trabajo, la cual Django obviamente aceptó feliz de la vida, pero justamente allí fue que vino su gran tragedia.
Django vivía en un trailer y su esposa se dedicaba a hacer flores artificiales. Una noche, cuando Django se estaba acostando para dormir, sin querer golpeó a una vela que estaba encendida y la vela cayó sobre los materiales de trabajo de su esposa. Gran parte del material de trabajo que ella utilizaba era el celuloide, que es un material sumamente inflamable, y por supuesto inmediatamente eso agarró fuego. En cuestión de segundos, el trailer estaba completamente prendido en llamas, y aunque ambos lograron salir con vida, Django ya había sufrido una cantidad de quemaduras sumamente graves. Estuvo 18 meses hospitalizado. Los médicos incluso querían amputarle una pierna, pero él no se dejó y logró salir caminando con un bastón. Pero lo peor para su carrera musical fue la quemadura que sufrió en su mano izquierda, que le dejó inutilizados el dedo anular y el dedo meñique, lo que significaba que más nunca iba a poder volver a tocar la guitarra, o por lo menos eso era lo que todos creían, pero todos estaban equivocados. Django tomó nuevamente la guitarra y lo primero en lo que cayó en cuenta es que tenía que descubrir una nueva forma de tocar con los dedos que todavía podía mover. El pulgar para apoyarse en la parte de atrás del diapasón y el índice y el medio para tocar. Para que tengan una idea un poco más precisa de lo que esto significa, se los voy a explicar con la guitarra. Voy a tocar el arpegio de Do mayor y van a ver que utilizando los 4 dedos, la mano se desplaza de arriba hacia abajo. Entonces el problema que Django tenía era cómo tocar eso con 2 dedos solamente. Y lo que a él se le ocurrió fue hacer un desplazamiento diagonal descendente, que sería así. Y con esto descubrió un nuevo camino para crear melodías. Pero yo voy a dejar que sea mejor el guitarrista Lucas Brar quien nos demuestre las posibilidades de esta técnica. Lucas es un guitarrista increíble y en su canal tiene un video donde se reta a tocar con la técnica de Django Reinhardt. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Entonces Reinhardt no solamente descubrió una nueva forma de tocar, sino que se convirtió nuevamente en un virtuoso, pero esta vez con un sello distintivo, con un sonido que nadie tenía. Django ahora no solamente era un gran músico, sino que era un guitarrista distinto, único, porque nadie tocaba ni podía tocar como él. Si no existieran los pocos videos que existen de Django tocando, sería imposible creer que él lograba sonar de esa manera utilizando solamente 2 dedos. Empezó a utilizar cuerdas muy suaves para poder tocar rápido y hacer los bends. Incluso llegó a utilizar los dedos paralizados para ayudarse y hacer algunos acordes. En el año 1931, Django en París va a conocer a un violinista ítalo-francés llamado Stéphane Grappelli. Grappelli era una persona muy educada, sofisticada, mientras que Django era más bien una persona iletrada que venía de sobrevivir a la pobreza. Y este contraste se reflejaba en la música que hacían, en la forma que tenían de tocar. Grappelli tocaba unos legatos súper elegantes que contrastaban con la interpretación rítmica y punzante que tenía Django Reinhardt en su guitarra. Y por esto se convirtieron en el complemento perfecto. Reinhardt y Grappelli trabajaban tocando juntos en un hotel muy bonito y muy lujoso que quedaba en los Campos Elíseos, Les Champs-Élysées de París. Y allí, fuera de las horas de trabajo, detrás del escenario se armaban unos tremendos jam sessions.
Y así se dice cuando los músicos se juntan a tocar de manera informal, como quien dice, a descargar. Y a esas descargas asistía un señor llamado Charles Delaunay, quien presidía el Hot Club de France, que era un club de amantes del jazz. Resulta que Charles dice que eso no puede seguir así, con esa informalidad, y propone que formalicen a la agrupación con la idea de promoverlos y organizarles conciertos a través del club. Y así es como pasan a llamarse el Quinteto del Hot Club de France. La música que nació de esa agrupación era distinta porque era jazz, pero era muy francesa y a la vez también gitana. Lo que ellos tocaban, lo que ellos inventaron es lo que hoy conocemos como el Gypsy Jazz. ¿Cuál es la diferencia entre el Gypsy Jazz y el jazz tradicional? En los Estados Unidos, el formato tradicional del jazz tenía siempre un piano, tenía una batería, tenía metales, mientras que en el Gypsy Jazz no se utilizaba ninguno de estos instrumentos y tenían como protagonistas a la guitarra y al violín. Y por supuesto, el sonido era distinto porque venían de otra influencia, venían del musette francés y también de la música gitana, pero ahora incorporaban la libertad rítmica, melódica y expresiva del jazz. A finales de la década de 1930, el Hot Club de France era el ensamble de jazz más famoso de toda Europa. Pero en 1939 todo se terminó con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, la carrera de Reinhardt no volvió a ser lo mismo. Con todo y que viajó a los Estados Unidos, incluso hizo giras con Duke Ellington, nada volvió a ser igual. En 1943, a sus 43 años, Django Reinhardt murió de un derrame cerebral. Aunque su obra está dentro del marco de la música popular, Reinhardt inspiró a músicos académicos de la talla de Debussy, de Ravel, de Fauré. Y no hay guitarrista de jazz serio, que de una u otra forma no esté influenciado por la obra de Django Reinhardt. A mí me parece que esta historia, además de ser una historia fascinante y además de acercarnos a la obra de este gran guitarrista, es un gran ejemplo de vida que nos deja una maravillosa lección. Porque Django nos demostró que aun cuando todos los pronósticos están en nuestra contra, el poder de la voluntad y del verdadero deseo borra los límites de nuestra mente y hace que todo sea posible. Espero que esta historia te sirva de inspiración tanto como me ha servido a mí. Te recuerdo que si me quieres ayudar a seguir creando contenido para este canal, lo puedes hacer uniéndote a nuestra comunidad de catadores en Patreon. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.